Hola y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mecánica cuántica. En este vídeo lo que vamos a hacer es demostrar el principio variacional, que es el cual nos permite ver cuál sería la cota mínima de energía para un estado cuántico. Vamos a empezar definiendo que vamos a tener un hamiltoniano aplicado sobre un estado n. Y al hacer esto, pues nos devolverá el autovalor asociado de energía para ese estado junto al estado. Es decir, problema de autovalores. Donde se tiene que n es un número entero. Y que, bueno, los estados, pues, generalmente empezamos con el 0, pero aquí lo que vamos a tener es una cota para nuestro estado mínimo de energía, y es que vamos a tener que cualquier estado de energía de esta n de aquí va a ser o bien mayor o bien igual a nuestro estado fundamental. Si descomponemos nuestro estado, cualquier estado, si en al final una suma de sus coeficientes con los diferentes niveles de energía, al final una descomposición de Fourier, de manera que la suma de todo, del valor absoluto al cuadrado de todos estos estados, nos tiene que dar 1, es decir, que esto esté al final normalizado, vamos a tener lo siguiente, y es que si hacemos el promedio con este estado, o sea, el valor esperado del hamiltoniano, lo que vamos a tener es, por un lado, la suma de los conjugados, aquí le pondremos un índice m para distinguirlo del otro, de estos estados, pero al final simbolizan los mismos estados, solo que hacemos numeraciones diferentes, son sumatorios diferentes. Este va a ser un sumatorio m y luego vamos a tener el sumatorio n. Aquí en medio tendríamos el hamiltoniano y por el otro lado pues ya el sumatorio, pero con términos n. Ojo que aquí tenemos el conjugado, porque esto no deja de ser un bra. Entonces vamos a tener aquí pues nuestros estados n. Y al nosotros hacer esto nos vamos a ver lo siguiente. Primero podemos reordenar esto y vamos a hacer que se aplique sobre el estado n. Y al final con lo que nos vamos a quedar es con la suma de n y m. Para no poner dos sumatorios lo podemos expresar así. Y lo que vamos a tener es la multiplicación de los coeficientes, el conjugado de los coeficientes de m con los coeficientes de n, los autovalores de energía en n y el producto interno entre m y n. ¿Qué pasa? Al ser estados ortogonales, lo que va a ocurrir es que, además ortonormales, lo que va a ocurrir es que vamos a tener aquí una delta de Kronecker. Si m es igual a n, este producto va a ser igual a 1, y si son diferentes va a ser igual a 0. Entonces nos vamos a quedar con lo siguiente, y es que el valor esperado del hamiltoniano que vamos a tener es la suma de estos coeficientes al cuadrado, el módulo, pues al final tenemos el conjugado por el número sin conjugar, lo cual nos da el módulo al cuadrado, y por los valores de energía E sub n. Claro, si nosotros ya imponemos que nuestra cota mínima, el valor fundamental, va a ser menor o igual a estas cotas de energía n, o sea, estos autovalores de energía n, lo que vamos a tener es que la suma de estos coeficientes n al cuadrado, de estos módulos, por el valor de energía fundamental va a ser menor o igual a la suma de estos módulos al cuadrado por los valores de energía n. Lo cual nos dice lo siguiente, y es que el valor fundamental de energía, que lo podemos sacar fuera porque al final es una constante que no depende de la suma, por la suma de estos coeficientes al cuadrado va a ser menor o igual que este término de aquí, que al final es lo que vimos que era nuestro valor esperado del hamiltoniano. Por lo tanto, podemos ver que esta cota de energía va a ser menor o igual que el valor esperado del hamiltoniano. Bien. Ahora, si utilizamos un estado de prueba que dependa de un parámetro lambda, lo que vamos a tener es que
al nosotros aplicar esto, vamos a ver que para cualquier lambda vamos a tener que nuestro estado fundamental es menor o igual. Y eso es lo que implica el principio variacional, que es que existe una cota mínima de energía, la cual vamos a representar como decir que esto es el mínimo en lambda de todas estas energías que dependen de lambda. Y es con esto y utilizando, voy a ponerle aquí un más, porque además si a esto le añadimos el teorema de Hellman-Feynman, lo que vamos a tener es que podemos sacar lo que se llaman la corrección mediante perturbaciones. Y es más, podríamos, desarrollando un poco las matemáticas, ver para un hamiltoniano perturbado, podríamos sacar las correcciones a primer orden, segundo orden, tercer orden. Vamos a quedarnos con las del primero así como ejercicio. Entonces, vamos a suponer que tenemos primero nuestro hamiltoniano va a tener la forma de un hamiltoniano inicial, ¿de acuerdo? Más un potencial que va a estar multiplicado por una constante lambda, la cual vamos a suponer que es despreciable frente a 1, muy pequeñita. Entonces, ¿cómo desarrollaríamos esto? Primero tendríamos que plantear nuestro hamiltoniano, que depende de lambda, aplicado sobre un estado, n, que también va a depender de lambda. Y esto lo que nos va a dar es una energía que va a depender de lambda, de orden n, por un estado que va a depender de lambda. Entonces, si nosotros derivamos la energía con respecto de lambda, este estado de energía lo derivamos con respecto de lambda, lo que vamos a tener es, primero, podríamos compactar esto multiplicando por el bra por aquí y por acá, que es lo mismo que, entre comillas, pasar este ket para el otro lado como un bra, y con los que nos quedaríamos en esta derivada sería, pues, el estado, o sea, el colapso de n de lambda sobre la derivada parcial del hamiltoniano con respecto de lambda, y por el otro lado, el ket. Ahí. Bien, al final, ¿qué ocurre? Si nosotros derivamos el hamiltoniano con respecto de lambda, al final lo que depende de lambda es este término de aquí con esa energía potencial añadida, que suele ser. Entonces, al derivar esto, simplemente nos vamos a quedar con que la derivada de la energía con respecto de lambda va a ser igual a, pues, el estado n de lambda con v y aquí n de lambda. Bien, entonces vamos a tener que, primero, si tenemos que la energía la podemos aproximar mediante la energía va a ser aproximadamente igual a, la descomponemos en un primer término de orden 0 más lambda veces un término a orden 1 más lambda cuadrado un término a orden 2, etcétera, etcétera. Podremos ver que la derivada con respecto de lambda de esta energía lo que va a ser es, pues, el término de orden 1 más 2 veces lambda el término de orden 2 y así sucesivamente. Si nosotros ahora quisiéramos evaluar en 0 la lambda, lo que tendríamos es que todos estos términos que van después del término de primer orden se cancelarían porque estarían multiplicados por una cantidad la cual es 0. Y con los que nos quedaríamos es que el hamiltoniano evaluado en 0, o sea, el lambda igual a 0, va a ser igual al, primero, al hamiltoniano sin perturbar. Y al estado evaluado en 0 es lo que llamamos el estado con el 0 arriba. Bien, lo que va a hacer es que luego esta derivada, evaluada en 0, es simplemente el primer término de la corrección
Y al juntar todo esto, lo que vamos a ver es que el término enésimo a primer orden va a ser igual, pues simplemente a este n0, o sea, la corrección del estado o sea, el estado sin corregir, porque esto es, el 0 este indica que es el estado pues sin ninguna corrección de perturbación. Luego tendríamos la primera, la segunda, que para eso están las formulitas que ya conocemos, y luego aquí colapsado con el que. Y de esto sacamos lo siguiente. Voy a poner aquí como el resultado, que es que nuestra energía a orden n menos a primer término, su primera aproximación, va a ser el término sin perturbar más lambda veces el estado sin perturbar por el potencial, o sea, colapsado con el potencial, y luego ya tendríamos los términos de orden superior. Lambda cuadrado, etcétera, etcétera.